Hola, querido espectador. Te deseo una excelente experiencia con esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. La advertencia. Hola, querido espectador. Me llamo Cristian, tengo 28 años y desde hace unos meses vivo en un pequeño pueblo al norte del país, un lugar donde todos se conocen y donde los secretos caminan más rápido que el viento. Trabajo como ayudante de mantenimiento y reparaciones, hago de todo un poco: arreglar techos, pintar paredes, cargar materiales, lo que sea necesario para ganarme la vida de forma honesta. Nunca pensé que este lugar, tan tranquilo y silencioso, sería donde comenzaría la historia más complicada de mi vida. Todo empezó el día que me llamaron para reparar una parte del techo de la iglesia. Subí con mis herramientas al amanecer, cuando el pueblo todavía dormía y las campanas estaban en silencio. Mientras trabajaba, escuché pasos suaves detrás de mí. Cuando me di la vuelta, la vi por primera vez. Se llamaba Martina. Tenía 27 años y una mirada que no se parecía a nada que yo hubiera visto antes. No era curiosidad, no era desconfianza, era como si me conociera desde hace tiempo. Hablamos solo unos minutos. Me preguntó de dónde venía, cuánto tiempo pensaba quedarme en el pueblo, si me gustaba trabajar con las manos. Yo le respondí lo que pude, intentando no perderme en su voz tranquila. Pero nuestra conversación terminó de golpe cuando apareció su padre. No levantó la voz, no fue grosero. Solo se colocó entre nosotros, me miró a los ojos y dijo con calma firme que en ese lugar las cosas se hacían con respeto. Me recordó quién era él y que representaba para la comunidad. En ese momento entendí que no solo era el padre de Martina, también era el sacerdote del pueblo. Martina bajó la mirada y dio un paso atrás. Yo sentí algo pesado en el pecho, como si me hubieran cerrado una puerta sin decirme por qué. Me despedí con un gesto y seguí trabajando, pero ya no era lo mismo. Cada golpe del martillo sonaba distinto. Esa tarde, mientras guardaba mis herramientas, la vi de nuevo desde lejos. No se acercó, solo me miró un segundo antes de entrar a la iglesia. Fue ahí cuando supe que ese encuentro no había sido casual. Y también supe que, si decidía acercarme a ella, no sería un camino fácil. Episodio 2. La distancia que duele. Hola de nuevo. Soy Cristian. Y desde aquel día en el techo de la iglesia, nada en este pueblo volvió a sentirse igual. Seguía con mi rutina, levantándome temprano, cargando mis herramientas y recorriendo las mismas calles de siempre, pero ahora había un nombre que se repetía en mi cabeza sin permiso: Martina. Empezamos a cruzarnos en lugares pequeños, casi invisibles para los demás. En la tienda del pueblo, cuando yo compraba pan y ella esperaba su turno con una bolsa de verduras. En la plaza, sentada en el banco de siempre, leyendo un libro que nunca parecía terminar. A veces solo nos mirábamos y sonreíamos, otras veces hablábamos en voz baja, como si nuestras palabras no quisieran llamar la atención de nadie más. Martina me contó que había crecido entre esas calles, que conocía cada rincón, cada historia, cada persona. Yo le hablé de la ciudad que dejé atrás, del ruido, de la prisa, de lo cansado que estaba de sentir que no pertenecía a ningún lugar. Con ella, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente escuchaba. Pero siempre había una línea invisible entre nosotros. Cuando nuestras manos casi se tocaban, ella las retiraba. Cuando nuestras miradas se quedaban un segundo de más, bajaba los ojos. No era frialdad, era algo más profundo. Una noche, mientras caminábamos cerca de la iglesia, me lo dijo sin rodeos. Me explicó que su padre no solo era su familia, era su guía, su ejemplo, su fe. Que había aprendido a respetar ciertas cosas incluso cuando su corazón quería ir en otra dirección. Sus palabras no sonaban a obligación, sonaban a lealtad. Yo volví a casa con una mezcla extraña en el pecho. Quería acercarme a ella, pero no quería ser la razón de un conflicto que no me pertenecía. Sin embargo, cada día que pasaba, se me hacía más difícil fingir que solo éramos dos personas que se cruzaban por casualidad. Una tarde, mientras arreglaba una cerca cerca de su casa, Martina salió con una taza de café y la dejó a mi lado sin decir nada. Se quedó mirándome un momento y luego se fue. Ese gesto simple me dijo más que cualquier conversación. Entendí que la distancia entre nosotros no era falta de interés. Era una prueba. Y yo todavía no sabía si estaba listo para superarla. Episodio 3. La decisión. Hola de nuevo. Soy Cristian. Y cada día en este pueblo se sentía como una pregunta que todavía no sabía responder. Seguía trabajando en casas, cercas y pequeños arreglos, pero mi mente siempre terminaba en el mismo lugar, en Martina y en esa distancia que parecía crecer y acercarnos al mismo tiempo.
Una noche me la encontré sentada en los escalones de la plaza, mirando las luces de las farolas como si buscara algo entre las sombras. Me senté a su lado sin decir nada. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que fue ella quien habló primero. Su voz sonaba cansada, no triste, solo cansada de guardar cosas dentro. Me dijo que no quería vivir entre dos mundos, que por un lado estaba su padre, su fe, todo lo que había aprendido desde niña, y por el otro, lo que sentía cuando estaba conmigo, esa sensación de libertad que le daba miedo pero también esperanza. Me confesó que nunca había pensado en irse del pueblo hasta ahora. Yo le conté algo que nunca le había dicho a nadie en ese lugar. Le hablé de por qué me fui de la ciudad, de un trabajo que me dejó vacío, de relaciones que no duraron, de la sensación constante de estar corriendo sin saber hacia dónde. Le dije que llegar a ese pueblo fue, al principio, solo una forma de escapar, pero que conocerla a ella lo había cambiado todo. Martina me miró como si estuviera escuchando algo que necesitaba oír. Me preguntó qué haría si las cosas se ponían difíciles, si su padre nunca aceptaba lo nuestro, si el pueblo empezaba a hablar. No supe qué responder de inmediato. La verdad era que también tenía miedo. Esa misma noche caminé de regreso a casa con la cabeza llena de preguntas. Pensé en irme, en buscar otro lugar, otro comienzo, algo más simple. Pero también pensé en su mirada, en su café dejado en silencio junto a mis herramientas, en cada conversación a media voz. Al día siguiente, cuando la vi pasar frente a la iglesia, no dudé. La llamé por su nombre y le dije que no quería ser solo un recuerdo en su historia, que si había un camino difícil, prefería caminarlo con ella que seguir huyendo solo. Martina no sonrió, no lloró, solo me tomó la mano por un segundo, lo suficiente para decirme que mi decisión también era ahora la suya. Episodio 4. La prueba. Hola de nuevo. Soy Cristian, y esa mañana supe que algo iba a cambiar. Me desperté con un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el trabajo ni con el cansancio. Mientras caminaba hacia la iglesia para revisar unas ventanas que me habían pedido arreglar, vi al padre de Martina esperándome en la entrada. No estaba serio ni molesto, solo tranquilo, como alguien que ya había tomado una decisión. Me pidió que entrara y cerró la puerta detrás de nosotros. El interior estaba en silencio, con el eco suave de nuestros pasos resonando en las paredes. Me senté frente a él en uno de los bancos de madera, sin saber qué esperar. Por primera vez no me habló como sacerdote, sino como padre. Me preguntó quién era yo realmente y qué buscaba en la vida. Le hablé de mi infancia, de mis padres, de los trabajos que había tenido y de cómo había terminado en ese pueblo casi por casualidad. Le dije que no llegué buscando amor, pero que lo encontré sin darme cuenta. Escuchó cada palabra sin interrumpirme. Luego me preguntó si estaba dispuesto a quedarme cuando las cosas no fueran fáciles, cuando Martina dudara, cuando el pueblo hablara, cuando el entusiasmo se convirtiera en rutina. Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier reproche. No se trataba de lo que sentía en ese momento, sino de lo que haría cuando esos sentimientos fueran puestos a prueba. Le respondí con honestidad. Le dije que no podía prometerle un camino perfecto, pero sí podía prometerle que no me iría al primer problema, que si Martina me elegía, yo también la elegiría cada día, incluso en los días difíciles. El padre de Martina bajó la mirada un momento y luego asintió lentamente. No me dio su aprobación, pero tampoco me la negó. Solo me dijo que el amor verdadero se demuestra más con actos que con palabras. Cuando salí de la iglesia, vi a Martina esperándome afuera. No preguntó qué habíamos hablado. Solo me miró a los ojos, como si ya supiera que algo importante había pasado. Caminamos juntos por la calle principal sin tocarnos, pero por primera vez sentí que ya no había un muro entre nosotros, solo un camino que empezaba a abrirse. Esa noche entendí que la prueba no había sido solo para mí, también había sido para su padre, y tal vez, de alguna forma, para los tres. Episodio 5. Después de la boda. Hola de nuevo. Soy Cristian, y hoy no hablo desde un día cualquiera, sino desde el día que cambió mi vida para siempre. Me desperté antes del amanecer, en la misma habitación donde había pasado tantas noches preguntándome si todo esto valdría la pena. Afuera, el pueblo estaba en silencio, como si también estuviera esperando. Me vestí despacio, con manos que no temblaban, pero con el corazón que no sabía quedarse quieto. Caminé hasta la iglesia por las mismas calles que recorrí cuando llegué por primera vez, sin conocer a nadie, sin imaginar que ese lugar terminaría siendo mi hogar. Dentro, Martina ya estaba allí. No nos miramos al principio. Escuchábamos las voces de la gente que entraba, los pasos, los susurros, el sonido de las bancas al moverse.
Cuando por fin levanté la vista y la vi, entendí que todas las dudas que tuve habían quedado atrás. Su padre estaba frente a nosotros, con la misma calma con la que me habló aquella mañana. La ceremonia fue sencilla, sin grandes palabras, sin promesas exageradas. Solo dos personas diciendo sí, sabiendo exactamente lo que ese significaba. Cuando terminó, el padre de Martina se acercó. Me miró a los ojos, esta vez sin distancia, sin preguntas. Sonrió por primera vez desde que nos conocimos y dijo en voz baja que ahora sí podía hacerlo. Tomé el rostro de Martina con cuidado y la besé. No fue un momento de película. Fue real, fue tranquilo, fue nuestro. La gente aplaudió, alguien rió, alguien lloró. Yo solo sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Esa tarde caminamos por el pueblo como esposo y esposa. Las mismas calles, las mismas casas, pero todo se veía distinto. Ya no era un lugar al que había llegado por casualidad. Era el lugar que había elegido. Entendí que el amor no empezó con una mirada en el techo de una iglesia, ni con una advertencia. Empezó el día que decidimos quedarnos, incluso cuando habría sido más fácil irnos. Y así terminó nuestra historia. No con un beso, sino con una vida que apenas comenzaba. Den.